Bien, chiquillos, el siguiente ejercicio es de estática, en donde tenemos, ¿cierto?, un sistema, un manómetro, ¿cierto?, en esta forma de U, y tiene distintos fluidos, ¿cierto?, que entran distintas transiciones y que posteriormente, ¿cierto?, se está midiendo acá una presión, ¿cierto?, en un punto. Bien, la lectura del manómetro me indica que son 20.000, o sea, 220.000 kilopascales, ¿cierto? Que sería acá, esta sería la presión acá. Por lo tanto, me están entregando la presión en este punto. Y el resto, ¿cierto? Vendría siendo ya calcular mediante estática las presiones, ¿cierto? Para determinar la presión en la pipa. La pipa se refiere a la línea de petróleo, por si acaso. En este caso, como habíamos comentado, lo más conveniente siempre es fijar las referencias de altura en los puntos más bajos para hacer el equilibrio de presiones. En este caso, por ejemplo, la primera parte de la referencia yo la voy a fijar aquí, ¿ya? Donde aquí va a estar, vamos a suponer, una presión 1 y aquí una presión 2. Bien, la presión 1 va a estar sometida a toda esta columna de aire, ¿cierto? Que son estos 22 centímetros, esta columna de acá, más la presión en este del manómetro, ¿cierto? Que es la presión que se está midiendo. Por lo tanto, para la presión 2 vamos a tener similar toda esta columna de aquí, de este fluido, ¿cierto? Que es agua en este caso. Disculpen, quedó del mismo color. Esto de aquí que es agua, más la presión que está aquí, que es la presión que viene distribuida a partir de todo el sistema, que vamos a llamar P3. Bien. Por lo tanto, haciendo la igualdad de presiones, vamos a tener P1 igual a P2, suponiendo que esto está de forma estática. En P1 vamos a tener la presión que marca el manómetro, más la presión de aire. Igual a la presión 2, ¿cierto? Que va a ser la presión esta de agua, más esa presión 3, que de momento la desconozco y la voy a dejar expresada. La presión del manómetro son 220.000 pascales, más la presión de aire. Va a ser la densidad del aire por la gravedad por la altura del aire. Igual a la presión de agua, que va a ser la densidad del agua por la gravedad por la altura de agua. Bien, más la presión 3 que va a quedar expresada en este caso. Por lo tanto, empiezo a reemplazar términos. Vamos a tener, esto lo vamos a bajar. La densidad del aire es bastante baja. Podemos suponer que es aproximadamente 1,3 por 9,8 por la altura de aire, ¿cierto? Que son 22 centímetros, que en este caso lo vamos a subir como 0,22 metros. La densidad del agua es 1000 por 9,8 por la altura de agua, ¿cierto? Que aquí también son 22 centímetros. Más la presión en el punto 3. Y hacemos los cálculos. Bien, en este caso, este término al hacer la multiplicación, después lo pasamos restando, por lo tanto puedo agrupar todos los términos en un puro número. La densidad del aire es tan poca que en realidad no vale la pena calcularla, pero igual le ingresé en el cálculo y me da que la primera parte, la presión, son 217.846,8 pascales. Ya, esa va a ser la presión en el punto 3. Por lo tanto, lo que hago ahora es seguir el sistema hasta la pipa y obviamente como fijé una referencia acá, la fijo acá. Esa presión acá también va a ser la presión 3 y después nos vamos hacia la parte más baja y fijamos la referencia en el punto más bajo. Ya en este caso fijamos referencia aquí y acá. Esta va a ser la presión 4 y esta la vamos a llamar presión 5. Por lo tanto ya no ocupo P3 sino que ocupo P4 y P5 porque en realidad estas dos presiones acá sucede algo similar, son iguales. Por lo tanto ocupo P4 igual P5. ¿Ya? Y empiezo a hacer los cálculos. En P4 miro todas las presiones que hay hacia arriba. Vamos a tener esta columna de 40 centímetros, ¿cierto? Aquí hay una columna de... Aquí la menciona, ¿cierto? Todo esto de acá
son 40 centímetros de, en este caso, de glicerina. ¿Ya? Y aparte de eso viene toda la acumulación de la presión 3 por este lado. Por lo tanto, vamos a tener la presión 3 más esa presión que vamos a ver acá más de glicerina. Presión 3 más la presión de glicerina. Y eso va a ser igual a la presión en el punto 5, que va a ser esta pequeña porción de mercurio. O sea, la presión de mercurio más esta pequeña porción de petróleo. ¿Ya? Vamos a ponerle aquí petróleo. Más la presión de la pipa, que es nuestra incógnita en realidad. Bien, empezamos. P3, ya sé cuánto vale, vale 217.846,8 más la densidad de la glicerina por la gravedad por la altura de glicerina igual a la densidad del mercurio por su gravedad por la altura disculpen, de mercurio más la densidad del petróleo por la gravedad por la altura de petróleo. Y vamos reemplazando. O sea, van a ser 217.846,8 más la densidad de la glicerina, que son aproximadamente, bueno, aquí me entregan la gravedad específica, que son 1.26, si lo multiplicamos por 1000, son 1260 por 9,8 por la altura de glicerina, que son 40 centímetros, o sea, 0,4 metros. Igual a la densidad del mercurio, que aquí está idealizada a 13.600, por 9,8 por la altura de mercurio, que son 9 centímetros, o sea, 0,09. Más la densidad del petróleo, aquí me faltó, disculpen. La densidad del petróleo, que no me la entrega, ¿ya? Bueno, en este caso yo le voy a dar un número. Tomamos que la gravedad específica acá del petróleo va a ser 0,992. Por lo tanto, van a ser la densidad 920 por 9,8 por la altura de petróleo, ¿cierto? Que son, olvidé, 15 centímetros, o sea, son 0,15. Y si se fijan, nos queda solamente una incógnita, por lo tanto es bastante sencillo. Calculo esta parte primero. Aquí da aproximadamente 222.786 igual a, y sumo estos otros dos de acá, son 13.347,6 más pp, que es la presión de la pipa. Por lo tanto, ese va a pasar restando para el otro lado y ya tendríamos la presión de la pipa, que va a ser igual a 209.439 pascales. Y de esa manera, ¿cierto?, termina el ejercicio. Bien, es un ejercicio que es relativamente corto si uno sabe interpretar el tema de las alturas. Bien, espero les sirva de ayuda y mucho éxito.